Buenos días, profesora. Soy el alumno Johan Alexis Salvines Castillo, del cuarto grado D, y hoy quiero hablarles sobre un problema ambiental que afecta no solo a los árboles, sino todo el planeta. Es la deforestación. La deforestación es el proceso mediante el cual se destruyen grandes extensiones de bosques, ya sea por la tala de árboles, los incendios forestales o el cambio del uso del suelo para actividades humanas, como la agricultura, la ganadería o la minería. Aunque la humanidad ha dependido de los bosques durante miles de años, hoy estamos explotando estos bosques a un ritmo alarmante y muchas veces irresponsable. Los bosques, en especial los tropicales como lo son el Amazonas, son conocidos como los pulmones del planeta, ya que absorben dióxido de carbono, liberan el oxígeno y regulan el clima global. También son el hogar de millones de especies de plantas y animales, de muchas comunidades indígenas que viven en armonía a lo largo de la naturaleza. Pero cada año desaparecen millones de hectáreas de bosques, lo que genera consecuencias graves para la pérdida de la biodiversidad, cambios climáticos mucho más extremos, aumento de gases de efecto invernadero, erosión del suelo y desplazamiento de comunidades a lo largo de los bosques porque ya no pueden vivir dentro de ese lugar. La causa principal de la deforestación es la actividad humana, la demanda creciente de los productos como la carne, el aceite de palma, la soya y la madera se han llevado a la destrucción de vastas zonas forestales. Además, muchas veces estos bosques no se logran recuperar al 100% o en todo caso no logran recuperarse porque no se reforesta o porque el daño del ecosistema ya es totalmente irreversible. Frente a esta realidad, es urgente reflexionar y actuar. La deforestación no es un problema lejano o ajeno. Sus efectos ya los sentimos a través del calentamiento global, la pérdida de lluvias y la escasez de recursos naturales a lo largo del planeta. Por eso es fundamental que todos tomemos conciencia de este problema y promovamos el uso sostenible de los bosques. Apoyemos las leyes ambientales, cambiemos algunos hábitos de consumo, porque proteger a los bosques no es solo cuidar los árboles, es proteger toda la vida en todas sus formas, incluida la nuestra. Para esto lo dejaré con mis compañeros para que puedan explicarles algunas de las causas y todo lo que abarca la deforestación. Gracias. Ilegal es la extracción, compra y venta de manera sin respetar la mayoría de leyes o algunas de estas. Las ilegalidades pueden ser por menos corruptos para ingresar a bosques, la tala indiscriminada de especies en peligro de extinción o protegidas por el Estado. También por sobrepasar los límites establecidos para talar en un área específica. Ah, También las ilegalidades también pueden ocurrir durante el transporte, procesamiento y extracción de madera. Un ejemplo sería mediante las declaraciones aduaneras fraudulentas, también por el pago de impuestos y la certificación. A esto se le denomina lavado de madera. También la tala ilegal causa diferentes problemas al medio ambiente, como la deforestación, la erosión de los suelos y la pérdida de la biodiversidad, que estos mismos problemas ocasionan causas o peligros más grandes para el planeta, como es el calentamiento global y la degradación del ambiente. Un incendio forestal es un fuego que se extiende sin control en un terreno forestal o silvestre, afectando a combustibles vegetales que hay en la zona y también a la fauna y flora. Un incendio forestal se diferencia de otros incendios por su gran extensión, su velocidad de propagación para propagarse desde su punto de origen, su capacidad para atravesar obstáculos como carreteras, ríos y cortafuegos, también su potencial para desviarse inesperadamente. Los humanos juegan un papel fundamental al ocasionar más del 80% de los incendios forestales en algunos países, como lo son España, México o Estados Unidos. También que en Sudamérica en los últimos 50 años se ha vuelto más seca, más caliente y más propensa a que sucedan los incendios forestales. Los monocultivos. Brasil
Argentina, Chile y Uruguay ocupan el segundo lugar con la mayor región de plantaciones de árboles en el mundo. Sin embargo, estas áreas se utilizan para fines productivos y en la mayoría de los casos solo se plantan pinos y eucaliptos. Lejos estamos de gozar beneficios ambientales, sino todo lo contrario. Hay que aclarar algo, que aunque estamos hablando de miles de árboles, no podemos llamarlos o denominarlos bosques, porque primero, no hay biodiversidad y entonces la vida no encuentra allí sustento. Segundo, porque los árboles que están allí no son nativos del lugar, sino son exóticos, traídos de otros lugares. Se trata de monocultivos como la soja del trigo, que tales utilizan fertilizantes y pesticidas que ayudan a que el ejemplar crezca más rápido y con menor riesgo de plagas. También que esto incrementa la desertificación de los suelos y la destrucción de las plantas autóctonas de los alrededores. Como bien sabemos, la deforestación consiste en la destrucción de bosques causados mayormente por la actividad humana. Este problema tiene consecuencias muy serias, de las cuales las principales causas son la agricultura extensiva. Este es una de las mayores causas de la deforestación, porque se destruyen grandes áreas de bosques para cultivar productos como la soya, la palma aceitera y el maíz. Esto sucede principalmente en la Amazonía. Y muchas veces estos productos no son para el consumo de las personas, sino que son para los animales o para la producción de biocombustibles que son nocivos para el medio ambiente. La ganadería. Para criar ganado, sobre todo las vacas, se necesitan grandes áreas de pastizales y para esto se eliminan áreas de bosques tropicales y además esta actividad no solo elimina árboles, sino que contamina suelos y ríos con los desechos de los animales. La industria maderera. La madera se extrae principalmente para hacer muebles, papel o materiales de construcción. Pero el gran problema de esto es que muchas veces la tala es ilegal y no cuentan con un plan de reforestación, lo que deja al suelo completamente expuesto y sin vida. Esto afecta a los animales y a las personas que dependen del bosque. La urbanización. Construir ciudades, carreteras, represas, asentamientos humanos, entre otros, eliminan grandes áreas de bosques para dar paso al desarrollo. Esto fragmenta los ecosistemas y dejan a los animales sin su hábitat natural. Si bien sabemos que el desarrollo urbano es importante, debe hacerse de manera sostenible. La minería. La extracción de minerales como el oro, el cobre o el petróleo también se hacen en zonas boscosas. Esto destruye la vegetación por completo, perjudicando a la salud de los animales y de las personas que viven cerca. Ahora vamos a ver quiénes son los responsables de la deforestación. Muchas personas cuando se les preguntan quiénes son los responsables, responden son las autoridades o son las instituciones, pero eso no es así. Si bien es cierto, sí son responsables, no lo son del 100%, ya que nosotros también vivimos aquí, convivimos con nuestro medio ambiente y pues también tenemos el deber de ayudar a contribuir para reducir los niveles de deforestación o en gran parte ayudar a erradicar esa problemática, ¿no? Aunque no económicamente o en gran parte lo podemos hacer significativamente, pero estamos ayudando de alguna manera. Por ello, a continuación vamos a ver cuáles son las instituciones encargadas de cuidar y proteger nuestros bosques, así como también leyes que Perú ha aprobado para ayudar a reducir esta problemática. Dentro de las instituciones podemos dividirlas en dos: instituciones estatales y instituciones de supervisión y control. Dentro de las instituciones estatales encontramos el DIRMEAM, el cual se encarga de prevenir, investigar y denunciar delitos ambientales, así como de brindar apoyo a autoridades ambientales y participa en actividades de inteligencia. Luego tenemos el Poder Judicial.
El Poder Judicial nos dice que valora casos presentados por el Ministerio Público y emite sentencias en materia de delitos ambientales. Luego seguimos con el FELCOR, el cual investiga delitos ambientales relacionados con el crimen organizado, como por ejemplo el tráfico ilegal de productos maderables. Luego seguimos con DICAPI. DICAPI nos dice, protege el ambiente y recursos naturales en zonas fluviales y lacustres y realiza acciones de interdicción. Luego seguimos con los organismos de supervisión y control. Como primero tenemos OSINFOR. OSINFOR se encarga de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre. Luego seguimos con CERFOR. CERFOR gestiona y promueve el uso sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre y también se encarga de supervisar el cumplimiento de obligaciones. Ahora seguimos con SUNAT. SUNAT controla y fiscaliza el tráfico de mercancías y prevenir contrabando. Así como esas, también hay otras instituciones encargadas de ayudar a proteger y resguardar nuestros bosques. Ahora vamos a seguir con las leyes que han sido aprobadas en el Perú para ayudar a contribuir y reducir los niveles de deforestación o tala de árboles. Nos dicen que en el Perú hay leyes ambientales que buscan proteger los bosques, pero su aplicación se ha visto delimitada o afectada por ciertas problemáticas o razones. Nos dice que las leyes forestales, aunque existen, a menudo se consideran débiles o incumplidas, lo que contribuye significativamente a la deforestación y tala de árboles y actividades ilegales relacionadas. Como primera tenemos la Ley Forestal de Fauna Silvestre. Acá nos dice la ley número 29763. Esa nos dice que busca regular el uso sostenible y conservación de los recursos forestales y fauna silvestre. Luego seguimos con el Código Penal, que el Código Penal peruano nos dice que se pueden admitir sentencias para delitos ambientales como son la tala de árboles. Luego seguimos con la zonificación forestal. Esta nos dice que es un proceso crucial para determinar áreas de protección que ayuden al aprovechamiento sostenible de los bosques. Sin embargo, esta se ha visto afectada por la ley forestal modificada que veremos a continuación. Problemas y debilidades que afectan a las leyes y que reducen sus niveles para que puedan cumplir con su objetivo. La primera nos dice modificaciones legales. Como habíamos dicho, la ley forestal ha sido modificada con la ley nueva, se podría decir, la ley número 31973, que esa ha sido criticada por instituciones ambientales y expertos, ya que esta está promoviendo la deforestación y está limitando la protección de bosques. Estas modificaciones han sido señaladas como un retroceso o significan un retroceso en el cuidado de la biodiversidad y los bosques y está legalizando actividades que deberían ser ilegales. Luego seguimos el incumplimiento y la corrupción. Como bien sabemos, la corrupción es un problema que está muy penetrante en nuestro país desde ya hace mucho tiempo, lo cual busca el bienestar propio, que en este caso son de nuestras autoridades, lo cual hace que los recursos se agoten y genera una falta de recursos para lo que vendría a ser la protección de los bosques. Nos dice, la corrupción y la falta de voluntad podrían influir significativamente y dificultar la aplicación de las leyes, lo cual podría aumentar o facilitar la tala de árboles, la minería ilegal y ciertas actividades que perjudican nuestro medio ambiente. Luego tenemos el impacto en los pueblos indígenas. Como bien sabemos, la tala de árboles consiste en sacar o tachar nuestros árboles para ser aprovechados en otras actividades, pero al hacer esto no se toma en cuenta que muchas personas viven de eso de ahí o se genera su sustento económico de la mayoría de los árboles, lo cual al hacer eso se está afectando a la calidad de vida y con ello los derechos de las personas. Por ello es importante que cuando se apruebe una ley se tomen en cuenta estos aspectos para no poder afectar los derechos de las personas, ya que si se hace esto estaríamos hablando de un problema mucho más grave. Luego tenemos los compromisos internacionales. La modificación de la ley forestal también ha sido, como hemos dicho, criticada por contravenir compromisos internacionales que Perú había asumido en materia de conservación de la biodiversidad y medio ambiente. En resumen, podemos decir que Perú tiene muchas leyes
muchas instituciones que ayudan a proteger y resguardar y salvaguardar la vida de los bosques. Sin embargo, esta se ve afectada por muchos factores que ya hemos conocido. Como bien sabemos, la tala de árboles y la deforestación es un delito que está cruelmente aceptado, se podría decir, en nuestro país, pero que es ilegal, ya no debería de suceder. Por ello, a continuación vamos a ver las posibles sanciones que se pueden imponer a los infractores de la ley. Las sanciones se pueden dividir en dos grupos, tanto penales como administrativas. Dentro de las sanciones penales se pueden dividir en tres aspectos, como lo son el delito contra los bosques, todo lo relacionado a los bosques, por ejemplo, la tala ilegal, la destrucción, quema o daño o tala de árboles. Esto, si se hace en un lugar o en una zona protegida sin permiso, puede resultar en una pena primitiva de la libertad no menor a 4 años ni mayor a los 6 años, y esto adicionalmente se le suman servicios comunitarios. Luego sigue la obstrucción de investigaciones. Por ejemplo, si una persona se interpone o se obstruye una investigación de tala ilegal, esta podría recibir cargos o una prisión de 4 a 7 años. Luego seguimos con el uso de violencia o intimidación. Nos dice que si una persona utiliza la violencia, en este caso la persona investigada, contra otros funcionarios o personas que están investigando su caso, a este se le podría aumentar una pena de 5 a 8 años más a su condena que ya tenía anteriormente. Luego seguimos con las sanciones administrativas. Dentro de las sanciones administrativas tenemos las multas, decomiso e indemnizaciones. Dentro de las multas por tala ilegal pueden ser muy elevadas, pero esto dependerá de ciertos factores. Por ejemplo, especialmente si son en zonas protegidas o áreas resguardadas de conservación, la multa puede llegar a ser de 19 millones de soles, pero esto dependerá significativamente, como ya habíamos dicho, del lugar donde ha sido afectada y de la gravedad de la infracción. También se puede aceptar el decomiso, ya que los productos forestales han sido obtenidos de áreas protegidas y ilegalmente, lo cual pueden ser decomisados sin ningún reclamo alguno. Luego sigue la indemnización. Se puede exigir al infractor una indemnización por causar daños al medio ambiente, los cuales son irreparables. Y aunque se siembren más árboles, estos ya no van a ser los mismos de antes porque se les requiere de tiempo para que vuelvan a tener esa capacidad de absorber el CO2 y para nosotros darnos ese oxígeno que nosotros necesitamos para poder vivir. Por eso es importante que si tú conoces algún caso de tala de árboles o deforestación, no te quedes callado, denuncia. En este caso, la institución más aceptable para poder denunciar es OSINFOR. Ella atenderá tu denuncia y te podrá ayudar para poder contribuir a la reducción de la deforestación. A continuación, mi compañero. Siguiendo con las consecuencias de la deforestación, tenemos a inestabilidad económica y ambiental. Los espacios naturales como los bosques y selvas son materias primas como combustibles y componentes de medicina. A largo plazo, si nos llegara a faltar esto, sufriríamos una gran inestabilidad económica y ambiental. La alteración del ciclo de agua. Los bosques hacen que los suelos sean más ricos en materia orgánica y que resistan a la erosión. La tala de árboles cada día se está incrementando, lo que está provocando que afecte al ciclo del agua, haciendo que éste se dirija hacia lugares con más vegetación y que los lugares donde estaban antes se degraden más fácilmente, estén propensos a erosión y ya no estén aptos para ningún cultivo. El calentamiento global. Esta es la primera consecuencia de la deforestación, ya que al no tener árboles, el CO2 se almacena en la atmósfera, lo que provoca el llamado efecto invernadero. Según el especialista Sergio Bonatti, resalta en una entrevista la importancia de la subida de las temperaturas por la creciente tala de árboles, ya que nos dice que las consecuencias ya no serán las mismas a las de ahora, sino que serán mucho mayores en un futuro. El calentamiento climático. Esta es tanto una causa como una consecuencia, ya que la desertificación hace que esté propenso más al efecto invernadero y a la subida de las temperaturas, ya que los árboles van a dejar de
absorber el dióxido de carbono y de producir el oxígeno. La pérdida de la biodiversidad. Esto hace referencia a la pérdida de los hábitats de millones de especies de animales, como lo son los animales, los insectos y plantas. Si se llegara a perder cierta cantidad de animales o especies, eso sería irreparable, como es el caso de las especies endémicas, que se reproducen y se alimentan en ciertos lugares o regiones, ya que si se llegara a perder una cierta parte de eso, no se podría recuperar, lo que podría representar una horrenda parte del medio ambiente. La degradación del suelo. Esto hace referencia a la erosión del suelo mayormente, ya que está más propenso a inundaciones y al derrame de tierras, ¿no? Ya que si se llega a utilizar máquinas que son fuertes para el suelo, podría llegarse a perder su riqueza y la capacidad de absorber aguas. Gracias. Le paso a mi compañera. Soy la alumna Yasumi Anaí Montalvo Castillo y voy a continuar con las consecuencias de la deforestación. Desplazamiento de especies y otros cambios en las conductas de animales. Muchos animales se ven obligados a desplazarse a otras áreas, alterando el funcionamiento habitual de las mismas e incrementando la competencia por los recursos de su nuevo hogar. Esto sucede ya que estos animales invaden el territorio de otros y hacen que estos se peleen y por eso ocurre la competencia. Otro problema añadido es que los animales se acercan a las poblaciones buscando alimento y refugio. Con esto llegamos a otra consecuencia, que es la afectación a las comunidades locales. Los pueblos indígenas y rurales dependen de los bosques para obtener alimentos, agua, materiales de construcción y medicinas. La deforestación pone en peligro su medio de vida y su conexión cultural con el planeta. Reducción de la calidad de aire. La contaminación debido a las emisiones de CO2 de los fuegos afectan gravemente a los países como Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina, donde se produce el fenómeno de la lluvia negra. ¿Pero qué es el fenómeno de la lluvia negra? Es cuando las partículas procedentes de los incendios entran en contacto con frentes fríos. Alteración del ciclo del agua. Los árboles atraen las lluvias y los bosques son una parte vital en el ciclo del agua. Por esto, al perder masas forestales, se modifica el comportamiento del agua en la zona, pues ésta se desplaza hacia otras partes con vegetación. Desertificación. Lo grave realmente es la tala indiscriminada o sin control, aparte de los incendios provocados, ya que sin una reforestación posterior y sin una gestión adecuada de los bosques, esta zona se convertirá en una zona desertificada. Pérdida de hábitat, biodiversidad y suelo. La deforestación lleva a dañar los ecosistemas, a una pérdida de biodiversidad y a la aridez en el terreno. Además, se evita la fijación del dióxido de carbono, por lo que se contribuye al cambio climático. Las regiones deforestadas tienden a una erosión del suelo y finalmente se convierten en tierras no productivas, lo que lleva a que no crezca ningún tipo de vegetación, no sirva de zona de alimentos y resguardo para animales ni para que nosotros cultivemos alimentos. Pérdida de grandes masas forestales. Algunos lugares que sufren este problema de forma grave, pues una parte está controlada, pero la otra muy grande no lo está. Son zonas de Latinoamérica ricas en bosques y selvas, como la zona del Amazonas. Asimismo, la deforestación en México, Argentina, Colombia y el Perú es muy significativa, pues en varios de estos lugares hay tala masiva por diversas razones. Modificación del clima global. Al perderse los bosques y las selvas, como hemos indicado, se modifica el ciclo del agua y las temperaturas en la región y también a nivel global. Por tanto, se suman más acciones que aceleran el calentamiento global y el cambio climático. Esto finalmente nos afecta a nosotros como personas porque nosotros vivimos dentro de este planeta donde ocurre el calentamiento global. Soluciones para evitar la deforestación. Primera solución, la disminución de madera en las personas. El utilizar la madera, o sea, es una fuente, por ejemplo, es una fuente importante en nuestras vidas porque lo utilizamos de muchas formas, pero sería también de gran ayuda para el ecosistema que disminuyamos ese gran uso para que, o sea, haya menos, por así decirlo, menos disminución de tala
y ayudemos al medio ambiente a que hasta que estas áreas verdes sean destruidos. Otra sería la disminución, no, sería el usar abono orgánico en las plantas, ya que, por ejemplo, al ser abono orgánico, se sabe que el abono está hecho a base de alimentos que han venido de las plantas o diferentes materiales orgánicos que no son del ser humano. Y cuando lo juntamos todo esto se crea un abono que tiene nutrientes muy importantes para las plantas y esto es de gran ayuda para que estas crezcan fuertes y sanas y con el tiempo no se debiliten. Otra sería el cuidar las áreas verdes que nosotros debemos cuidar esas áreas, por ejemplo, que están vulnerables o ya han sido vulneradas o sea, hagamos algo para que esas personas que intenten cortar o crear una gran deforestación se lo logren y evitemos que esos hábitats de los animales o plantas donde tienen mucha fauna y flora muy importante sea destruida y esto sea de gran ayuda para el medio ambiente y para nosotros, y para el mundo entero. Y por último sería el poder construir en esos lugares, en esas áreas donde han sido destruidas, o sea, de alguna forma evitar que esas áreas se conviertan en desiertos y o sea, esos lugares sean como un gran contaminante para el medio ambiente. Y además podríamos mejorar para que muchos animales que no tienen, o sea, un hábitat, posiblemente puedan tener ahí su hábitat y esto ayuda mucho nos ayuda a nosotros y a ellos también. Y además a las plantas y frutos que por así decirlo han crecido ahí y vuelvan a crecer con más fuerza y evitemos que todo ese lugar, toda esa área se convierta en un gran desierto que posiblemente en el futuro no sea un problema para nosotros y para el mundo entero. Bueno, ahora seguimos todavía con las soluciones para evitar la deforestación, en la cual dentro de esas soluciones también encontramos lo que es crear brechas cortafuego, las cuales nos ayudan a proteger las áreas reforestadas de incendios. Un aspecto clave frente al cambio climático. Bueno, otra solución que tenemos también es fomentar la participación comunitaria, en la cual nosotros los ciudadanos podemos ayudar en lo que es la plantación y cuidado de árboles. Claro, antes de hacer eso, debemos asegurarnos sobre los animales, ya sean animales o plantas que habitan en ese lugar, para poder nosotros, para que puedan recibir el mantenimiento necesario y adecuado que se merecen. Otra solución que también tenemos es la de emplear métodos de reforestación adecuados al ecosistema. Bueno, dentro de esos métodos encontramos lo que es la tala selectiva, en la cual es importante ya que nos ayuda a una regeneración natural. Otro método que también se puede encontrar es la tala rasa. La tala rasa incluye lo que son animales que necesitan más luz. Por último método tenemos lo que es las técnicas combinadas, las cuales incluyen la siembra natural y plantación. Por otra solución tenemos lo que es practicar la agroforestería y agrosilvicultural, las cuales haciendo todo eso nos ayudamos a integrar lo que son árboles en sistemas agrícolas para restaurar suelos y ecosistemas desagradados, mientras se mejora la producción agrícola. Haciendo eso, todas las soluciones nos ayudan a hacer lo que es para poder evitar la deforestación.